Mi nombre es Silvia Navarro, mi ponencia tiene como título El asistente sexual para personas con discapacidad, una figura alegal, y quiero partir con el inicio de que las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones e incluso hijos, si lo estiman oportuno, en igualdad de condiciones que el resto de personas sin discapacidad. Se debe velar por dar los apoyos necesarios y crear las condiciones favorables. Y es aquí donde la asistencia sexual debe tenerse en consideración como herramienta necesaria. Con esta ponencia quiero resaltar las claves en la interpretación del derecho al propio cuerpo en el terreno sexual. Describir qué es, o definir mejor dicho, la asistencia sexual y describir la asistencia sexual en los distintos países en los cuales existe. Finalmente, expondré una serie de conclusiones abiertas para el debate. En primer lugar, partamos del derecho al propio cuerpo, teniendo el cuerpo como concepto y la necesidad de materialización de este derecho. Los humanos nos regimos por cánones de normalidad y belleza. Además, como ciudadanos, se nos presiona y se nos convence de que podemos moderar el propio cuerpo a nuestra voluntad, siguiendo unos cánones estéticos referentes al uso y a nuestra cultura. A ello se añade en mayor o menor medida el criterio de capacidad de obrar, que para las personas con diversidad funcional puede ir asemejada a o asociada al reconocimiento de no madurez de estas personas. La discapacidad en una persona adulta se somete a la teoría del espejo, la cual, a ojos de un tercer individuo, no hace que la persona discapacitada o no se cree que tenga vida sexual activa. Y este preciso es el punto de inflexión y da una sexualización a las personas con discapacidad que no es fidedigna. Tener una corporalidad distinta o disidente hace que los discapacitados sientan que no tienen lugar en una sociedad altamente normativa. Se debe partir de un empoderamiento y un conocimiento corporal desde la infancia, para que se tenga un conocimiento del sexo y de la sexualidad, un conocimiento de ello y de la sexualidad, y no potenciar el teorema del estigma, para el cual las personas con diversidad funcional son especialmente vulnerables. Conviven en un cuerpo ocupado, en el cual tienen sus plenas capacidades adultas y necesitan un sanitario para que se ayude en toda esta convivencia. El derecho al propio cuerpo está dentro del derecho fundamental y dentro de los derechos personales. Y precisamente este derecho al propio cuerpo está dentro de los derechos de la personalidad porque hace referencia al individuo y a su configuración como tal. Si entendemos de este modo la necesidad sexual como derecho al propio cuerpo, la materialización de este derecho se hace mediante el acceso, la exploración, la preparación y la actividad sexual. Con ello, se debe garantizar a las personas con discapacidad una figura específica que materialice el derecho al propio cuerpo y que hagan uso del mismo. Estas mismas necesidades, por ejemplo, al terreno de la convivencia habitual, las suple un asistente personal. Pero el asistente personal, esa figura, debería mutar y debería transformarse en algo más cuando estamos hablando de asistencia sexual y derecho al propio cuerpo. No puede entenderse el derecho al propio cuerpo como derecho al coito, como sexo oral o como masturbación incluso, porque el sexo es algo diferente a la asistencia sexual, aunque pueda ir conectado. En estos últimos años se ha cuestionado el modelo social, reconociendo que hay una necesidad, pero no se le da
importancia necesaria al embodiment. Todos los aportes teóricos sobre el sexo y las necesidades sexuales han sido generadas y copiadas quizás y apoyadas por feminismos y teorías queer, pero lo que de verdad ha dado el punto de partida a la asistencia sexual es la verdadera creciente atención y escucha a la necesidad sexual de las personas discapacitadas o no. Pasemos a qué es la asistencia sexual para las personas con diversidad funcional. El no reconocer la sexualidad en personas con discapacidad en verdad es una forma de regulación. Es una regulación negativa, la cual mira para otro lado o simplemente el no regular hace que la figura subyaza en la legalidad o posteriormente será prohibida. La asistencia sexual, como primera definición, es aquel espacio de intersección entre la asistencia personal y el trabajo sexual. Sus funciones son ayudar antes, durante y después de las prácticas sexuales con otras personas en todo aquello que no puede hacerse sin su ayuda. Debe quedar claro que el acceso a los cuerpos no atañe al derecho al propio cuerpo en sí, sino que además atañe al derecho a la intimidad de las personas que están dentro del acto sexual y a la intimidad del asistente sexual que se presta como ayuda. Y también hay que tener claro que cualquier tipo de práctica sexual entre cuerpos atañe a ambos integrantes. La figura del asistente sexual no puede solicitarse como terapia o como solución a una inactividad sexual. Asimismo, a las personas discapacitadas no se las puede hipersexuar o forzarse al uso. Solo usa la gente que quiere realizar actividades sexuales. Debe aceptarse el hecho también de que hay ciertas personas que no pueden experimentar la sexualidad de una forma normal, entendiéndose la normalidad como el uso y disfrute del sexo. Pueden haber deficiencias en sentidos de falta de sensación genital, de infertilidad o incluso por la necesidad de una tercera persona para facilitar este contacto íntimo. Pasamos ahora a las diferencias entre asistencia sexual y vida sexual en los modelos europeos de asistencia contraprestada. La sexualidad es presentada como un deseo, no como una necesidad desde la perspectiva de la gente no discapacitada. ¿Esto qué quiere decir? Que existe la prioridad de protección al abuso de gente que tiene discapacidad y eso lleva al control de la sexualidad e incluso a la esterilización. Actualmente, la sexualidad de las personas con discapacidad ha pasado a ser una cuestión social y se entiende esta sexualidad como una lucha de igualdad, lo cual ha generado muchísima controversia. Tanto en la Disabled Peoples International como en la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de Psiquiatría e incluso en el Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, se alega que es importante la relación íntima, que deben haber métodos de planificación familiar e incluso información accesible de sexo y sexualidad a todos los niveles. Y más allá, porque la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes traspasa lo que es el reconocimiento y denuncia a la institución la prohibición de sexo entre sus internos. Los apoyos necesarios y las condiciones favorables pueden convertir la asistencia sexual en un acuerdo libre. Pero debe tenerse extremo cuidado, puesto que un encuentro sexual puede ser por amor, por deseo o por dinero, pero en ningún caso el asistente sexual está dentro de este acuerdo libre. Este acuerdo libre vuelve a hacer mutar la figura del asistente sexual, convirtiéndola en un trabajador sexual. El acuerdo libre es el apoyo de la asociación empresa que brinda la asistencia sexual, algunas mutando esa figura de asistente como también trabajador y otras reconociéndolas ambas, pero va más allá de la primera definición de asistente sexual. Si lo vemos por países, vemos por ejemplo que Suiza solo ha regulado en su totalidad la asistente sexual.
pacta un encuentro periódico con esta trabajadora que ayudará a facilitar el encuentro, pero no tiene que ser ella la que haga el encuentro. Esta asistenta tiene un certificado de capacitación, que es una diplomatura universitaria en ciencias médicas, y además será una actuación remunerada. Bélgica, Suecia y Alemania tienen una legalidad tolerada por el Estado, la cual no regula el asistente sexual. Países Bajos, Dinamarca y Australia sería el modelo ideal de regulación para los asistentes sexuales, porque no solo regula el asistente sexual, sino también el trabajador sexual, y ambos están subsidiados por el Estado. Ello significa que se han creado unos cambios en la política estatal que facilita el acceso a la sexualidad de las personas con discapacidad en sus políticas de salud. Francia se ha mostrado totalmente reticente a la legalización de la figura del asistente sexual, asemejándola a la prostitución. Y España no se había pronunciado, y de forma legal, de hecho, no se ha pronunciado hasta la fecha, pero sí que de un año acá ha salido una asociación llamada Tandem Team que pacta y aconseja distintos encuentros sexuales. Lo que hace es hacer de mediadora entre la persona y la asistente sexual, que es en realidad trabajadora sexual, pero que ha recibido un curso que le da ese expertise. Además, se ha de poner en relieve que ese expertise hace un marcado conocimiento y una acreditación que lo que hace es hacer un tipo de competencia desleal, porque va más allá de lo que es la prostitución. Aquí también les he puesto un ejemplo de que por internet, este es un ejemplo catalán, de que se da la asistencia sexual para discapacitados, y como me queda poco tiempo ya vamos a las conclusiones. Y respecto a todas estas cuestiones silenciadas del derecho al propio cuerpo, por no decir sexo, he de decir que la asistencia sexual es un tema candente y difícil por las características y los argumentos en juego. Como primera conclusión, he de decir que los discapacitados son personas no sexuadas, pero que el sexo no se puede solicitar en forma de asistente sexual como sexoterapia. El asistente es una figura pensada para suplir los impedimentos del encuentro sexual, y tiene un plus. Ese asistente sexual no puede ser el asistente personal, porque en caso de que el encuentro se trunque médicamente, este asistente sexual podrá ayudar en este encuentro desde su expertise médico. No puede hacer tareas impropias. Hay una línea muy divisoria entre lo que es el asistente y lo que es la prostitución, y no debe ser equívoca. Los acuerdos libres con remuneración no pueden existir, puesto que no está regulado y no es legal, cualquiera que sea el tipo de práctica. Como segunda conclusión, es ilógico pensar y abogar el principio de justicia y salud universal para propugnar la consecución del encuentro sexual. Ello estigmatiza no solo a las partes del encuentro, sino que además significa un trato de favor más allá de lo que haría el juicio de proporcionalidad, o sea, de la aplicabilidad a la condición de discapacidad. Y como tercera conclusión, les quiero dar dos preguntas abiertas para debate. La primera de ellas: ¿es equitativo que un Estado soporte la asistencia sexual a personas discapacitadas? Y en caso de que sea positiva la respuesta afirmativa, ¿es equitativo dejar fuera de esta práctica a otras personas no discapacitadas con dificultades para el ejercicio de la sexualidad? Me estoy refiriendo a los colectivos vulnerables que no son discapacitados y que no tienen acceso a sexo. ¿Quedarían fuera? Desde la perspectiva jurídica, les he de advertir que la respuesta a ambas cuestiones es negativa. ¿Y ustedes qué piensan? Muchísimas gracias, un cordial saludo, y aquí espero sus aportes.